rosas, reina una linda flor moradita y blanca. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a otra edición del informativo Willaricui. ¿Cómo están? El saludo cordial en esta mañana a cada uno de ustedes. Chirichan chiriramusqa, asepa zapatutamantanjina. Estucusunchis, niñaturaikuni, minayangapachankich, entero provincia de Cotabambas y por supuesto toda la región de Apurímac y hasta donde lleguemos. Chumbivilcas también está en sintonía a través de la amplitud modulada, 810, Grau también está en sintonía. Paruro, ¿cómo estarán? Un saludito para ustedes en Paruro, en Anta, Maicamachahuarcarimushan, que Radio Surfu y Cancunapac Sumac Allin Napeiku y Kunatutamantan. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero de labor en esta mañana desde la cabina número 2, desde la cabina número 2. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Lisbeth, ¿cómo está usted? Muy buenos días, amigos oyentes. Buenos días, Sumajponche Cachon Zapanco, Niquichispa, Huaycaicona, Panaicona, Chiri. Abríguense, por favor, esa es la recomendación de todas las mañanas. Es importante de que usted se cuide, mi amigo oyente. Amajinacho Huaycaipanay, cuídese, y sobre todo a los pequeños que están en casa, a los adultos mayores. Si se va para la región de Cusco, por ejemplo, hay una disposición en el cual están instando a que la población pueda usar mascarillas por este tema de el sarampión. Sobre todo niños, adolescentes y adultos mayores, a cuidarse. Son las 6 de la mañana ya con 36 minutos. Estamos transmitiendo a través de la amplitud modulada, la frecuencia modulada. También a través de nuestras estaciones repetidoras, Lisbeth. Ya calla. Y reiteramos este llamado, por favor, a Majinacho, a abrigarse, a cuidarse, Lisbeth. Así es, aunque esta mañana no ha sido con tanta intensidad como el de los otros días, he sentido esta mañana no tanto como los otros días. Javier, chicachanta bajaéramos casabes con antutamantan paja en antutamantan con echaca yu rajao entero japi y meinan choño que carishan a ver cheiladopi suma tan guaquin ladope cari choño cap el parezca hinas pankar suma tañari que wasi pips ergachaguna mi huchishankis kisu zapachata leche zapachata kusa ñañaturaikuna. Bueno, queridos amigos, tenemos información definitivamente con ustedes para compartir en esta mañana, en el plano local, en el plano regional, en el plano nacional también, por supuesto, actualizando la información. Plano local, Nescape, Cañañaturaicona y Chapesha Cangunaps, Huajarico, Villarico y Mincaricuicuna Cashan, 974-7824-20. Chay llaman ya a Cepas a Paera Chimanquico. Ya no falta casi nada, Javier, para este cuarto festival de danzas Yanahuara Raimi 2026. Este 24 se lleva en el distrito de Chalhuahuacho. Chay Pagme a Cepas Cusa, Alistea Cushanco, Colegio Cunamantapas, Comunidad Cunamantapas, Instituto colegios, universidad Cunamantapas,
tikayushanku kunan kay 24 nesqapriki aparikonqa kay Festival Yanawara Raimi 2026 nespataq nirimanku. Ojalá hoy día podemos conversar, ¿no?, con el responsable. Sí, nos han facilitado ya el número, incluso habían aceptado en su momento la entrevista, no sé qué ocurrió, entiendo que ha habido alguna dificultad, no respondieron a la llamada. El día de hoy vamos a tratar de insistir para que esto ocurra, amigos oyentes. 6 de la mañana con 38 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano nacional, el reconteo o el conteo del proceso electoral continúa, los números se han ampliado mucho más. Igual el partido de Roberto Sánchez ha presentado recursos para invalidar o observar algunas actas. Esto todavía continúa tal como lo hemos mencionado en su momento. Esta información real, amigos oyentes, ya se va a dar, o el resultado final se va a dar ya para la quincena del mes de julio, ya cerquísima para lo que viene a ser el 28 de julio para la asunción del nuevo presidente o presidenta de la República. Calma y paciencia. Y bueno, como por ahí alguien lo decía, no basta de pataletas, se tiene que aceptar un proceso electoral. Los votos han dicho de que un partido gane, de que una candidata gane. Bueno, seguramente todavía esto no está definido ahorita a esta altura, todavía tenemos que seguir esperando, pero gane quien gane, habrá que aceptar los resultados. De todas maneras, la democracia tiene que continuar, queridos amigos. Y bueno, en el plano regional, Javier, contarles a nuestros oyentes con respecto a esta información, y justamente la lluvia se va, se ausenta la lluvia, y empieza lo que viene a ser pues los incendios forestales, Javier. Y una profesora de inicial ha perdido la vida cuando ella apagaba el incendio forestal en Ayaorco. Una mujer de 46 años falleció por asfixia tras inhalar el humo, perder el conocimiento. Las primeras versiones han indicado que habría prendido o se habría prendido un fuego para quemar las charamuscas en la chacra. Eso, cuando no. Javier, una docente de educación inicial ha perdido la vida cuando intentaba apagar un incendio forestal registrado en la comunidad de Ayaorco, esto en Abancay. Un lamentable hecho que se ha producido al mediodía de ayer. De acuerdo a la información preliminar que tuvo los medios locales, la profesora Mariela Caico, de 46 años, realizaba justamente una limpieza en su chacra, quien habría prendido pues el fuego con el propósito de quemar las malezas. El viento que corría a esa hora habría provocado que las llamas se expandieran rápidamente. En un intento por querer apagar, ella quedó envuelta por la intensa humareda que la asfixió, haciéndole perder el conocimiento, sufrir quemaduras y posteriormente fallecer. Ay, santo Dios. Chaita oajarimos que kokankunata psiñaturaykun amayan kano kanchis psriki chajraban por makich sexin imenas campas, Javier. Siempre lo juntamos hinas pa fosforuchata imagínate sapiera chitamunanchi, ¿sí? ¿No? Y podría pasar esto, pues dejémoslo así. Juntaron que charamusca y macunachu campas chaychagunata opagunata juntaron y chaypi uchuchapi chayagaña primer parachaguna chaymanta moktan kariki hasta esmoraponga hasta abono nos va a dar esa parte. Entonces ya pues chaychata, a ver, ya mira, ya tenemos una víctima acá al inicio. Mira, ni siquiera hace poquito se ha ido las lluvias y mira, ya empezamos con esta noticia. Bueno, preocupación, amigos oyentes, y otro tema también es importante, ¿no? Si usted ve incendio forestal, llame a las autoridades correspondientes, al serenazgo de su distrito. Ellos están capacitados y seguramente también existe la voluntad, la intención de guañurachizag, ¿no? Pawaigon kurigenas pariku ahtapakamonku qoshnihe qeparachingiku. Cheila periki yo que chinkarachingi guañuita pestaripajo panay. Tenga mucho cuidado, ese es el llamado a toda la población. Y por favor, padres de familia,
El fósforo, guárdenlo bien. Pacaruiches, amariki, sacaikoiches, choriquiche, sut riconaman. Pacaruiches, wawakunan pujllallanta jariki, fósforo, ariki. Erjekona pujllan coriki, orcoconata canaicon coriki. Entonces, usted también, padre de familia, la responsabilidad es de usted. Si sabe que el fósforo está ahí a disposición, por esta temporada póngalo arribita ahí donde los pequeños no pueden alcanzarlo, Pacaru Iriki, y de esa forma también asegura de que los pequeños también de la casa no estén cometiendo ningún tipo de estos actos que a la larga nos traen consecuencias definitivamente para la casa, para la familia. 6:43, Lisbeth, por otra parte, en la región de Cusco, están diciendo que va a haber inauguración del Hospital Antonio Lorena. Este hospital que se ha esperado años, Lisbeth. Más de una década, Y han dicho que va a ser el día sábado. 20, sí, yo también, el 20, he entendido que era Viene 20. Yarita Lisete. Wow. O sea, pero acá hay un detallito, ¿no? Porque la Federación de Médicos de Cusco han salido a hablar y han dicho de que hay una adenda que se ha firmado con Pronis, y el Pronis mismo ha dicho de que esto todavía en julio se estaría terminando. Entiendo que es en cuestión de los equipos. Claro. Sí, en cuestión de los equipos, entiendo que sí va a ingresar, digamos, en marcha blanca a partir de julio todavía. O sea, recién julio. Sí. O sea, y ni siquiera lo que pasa, ¿no? Para poner en contexto, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en el distrito de Akira? En el distrito de Akira ha llegado el equipamiento, luego ha venido personal especializado a capacitar al personal que se encuentra dentro del distrito. Entonces han hecho una inspección, han recibido capacitación, han revisado, han dicho de que, ok, está óptimo al 100%, está funcionando. Pero ¿qué es lo que está pasando en la región de Cusco? No se ha terminado de entregar los equipos, no se ha terminado, Lisbeth, de hacer la capacitación, claro, ni incluso algunos equipos como por ejemplo tomógrafos. Hay un instituto que se llama el Instituto de Energía Nuclear del Perú, que ellos autorizan a que ciertos equipos funcionen en ciertas localidades de nuestro país. Sí. No tienen autorización y hay varias cosas que todavía no se han concluido. Pero a pesar de ello, este sábado se va a hacer la inauguración. Y bueno, el gobernador parece que de Cusco quiere darse ese lujo de inaugurar, ¿no? Bañarse con la popularidad. Yo me imagino en el marco de este aniversario, de las fiestas del Cusco. Pero estarán adelantando. Pero está mal. Hemos esperado años, la región de Cusco ha esperado años. ¿Por qué no puede esperar un par de meses más? Eso. Y se entrega al 100%. Julio, no hay motivo, ¿no es Pasrique? Bueno, por fiestas patrias. Por fiestas podría ser, no creo que sea necesario, Lisbeth, esperar un motivo para justamente hacer la inauguración del Hospital Antonio Lorena. Yo creo que la mayor felicidad para toda la población cusqueña, creo que sería el hecho de que se entregue al 100%. Es que normalmente las autoridades buscan, pues, ¿no? Estas fechas conmemorativas, claro. Lisbeth. Y por no decir, para comer el chiriucho, pues, sí, ¿no? Entonces, algo así. No, y no está bien, pero no está bien. Muy bien, 6:46 a.m, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, jueves 18 de junio de 2026. Un saludo para don Guillermo Recharte, que a esta hora de la mañana está monitoreando. Lo veo, se va para Pumamarca. Se va para Pumamarca. César Loaiza se va para ¿dónde? Se va para el distrito de Mara. Hernán Zulca, ¿dónde se va? ¿Hacia Progreso? Hacia Progreso. Bueno, cada quien tiene comisiones, ¿no? Bueno, estamos en el año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos acompaña esta semana. Vamos con la frase de la semana. Que Tarik fraseta apaera chimanco, Siempre adopta la actitud de un estudiante. Nunca te consideres demasiado mayor para hacer preguntas. Por supuesto, siempre debemos hacer nuestras preguntas y en todos los aspectos de nuestra vida siempre apliquemos ello. Bueno, ahora sí, vamos después de la frase de la semana, vamos con lo que viene a ser un día como hoy y vamos a recordar, queridos amigos, un día como hoy que ocurrió y recordamos varias fechas conmemorativas para hoy. Se recuerda el Día de la Gastronomía.
economía sostenible. ¿Qué te parece? Sostenible. Sostenible. Ese término es interesante, ¿no? Sí, pues sí, pero creo que se refiere más al tema de esta alimentación sana, básicamente, ¿no? Sí, sí. Hoy se recuerda el Día Mundial del Cáncer de Riñón. Wow. Cáncer hay para todo. Uy, sí, pues. Para y todo. hoy en día todo es Y cáncer, a cierta edad usted tiene que hacerse ya los Siempre un chequeos. chequeo. Si papá, mamá en algún momento tuvo cáncer o dentro de la familia alguien tuvo cáncer, también es indicio para que usted también Sí, se haga de todas maneras. sus exámenes. Un examen médico general no está de más, queridos amigos. Día Mundial del Picnic. ¿Cuándo hacemos nuestro picnic? Este es un término inglés, ¿no es cierto? Debe ser, Picnic. claro, ese es nuestro Claro. picnic. ¿Y qué es picnic, Panay Lisbeth? Será pues... Runa así me rima y matkanman picnic. será pues llevar tu Cocawa. llevar tu lihlia e ir al campo, más arunki, chaychap cocaverunki, sichos y huaschate ni machata absorberunki, riki, chaychaca, llantuchagunayki, para ya está tu picnic. Claro, eso es picnic. ¿Ah? Tu Hoy se picnic. recuerda el Día Mundial contra la Incineración. Día Mundial del Autista también, ¿ah? Vamos a Siempre- revisar ahora la historia. sí, Esto hay que del ser- autismo es una fecha especial. Sí, hay que ser Sí. siempre empáticos, queridos, Empáticos. siempre hay que ser empáticos porque hoy en día también, Javier, hay muchas familias, algún integrante de la familia, casi siempre está presentándose. No hay una situación que digan, por esta razón, Sí, sí. hasta hoy no se encuentra, siguen estudiando, pero siempre seamos empáticos. 6 de la mañana con 49 minutos. En el año de 1935, un día como hoy, muere en Rosario, Argentina, la escritora Angélica Palma, hija del tradicionalista Ricardo Palma. Con el seudónimo de Marianela, publicó obras históricas de costumbres y de crítica como Fernán Caballero, la novelista novelable, Coloniaje romántico por Senda propia, entre otros. Y en 1969, Perú, Chile y Ecuador acuerdan no discutir con terceros sobre estas 200 millas de mar territorial. En el año de 1986, en las cárceles de Lima, se produce un motín dirigido por los presos acusados por terrorismo. En 2007, en Colombia, 11 de los 12 diputados que fueron secuestrados un 11 de abril de 2002 son asesinados por el grupo guerrillero FARC. Bueno, un día como hoy, en el año 2012, en Ecuador se registra un terremoto de 4.9 grados, dejando 40... O cuarentenas, ¿no? No sé. Sí, una cantidad considerable de personas fallecidas, 29 casas y más de 60 resultaron afectadas. Siempre estemos atentos a la naturaleza. Y el 2023, hace poquito, desaparición del sumergible Titán en el Atlántico Norte. Dice que fue muy cerca al pecio del Titanic. Vamos ahora sí con nuestros titulares para hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con los titulares para hoy, jueves 18 de junio 2026. Amigos oyentes, mucha atención, titulares en el plano local. Las Bambas y municipio de Coyurqui inician construcción de proyecto de agua potable y saneamiento básico para la comunidad de Patarcancha. Don Guillermo Richarte ahí haciendo todo el registro con el propósito de mejorar el acceso de la población al servicio básico de la calidad minera. Las Bambas y el municipio distrital de Coyurqui lideraron la ceremonia de colocación de primera piedra del proyecto de agua potable y saneamiento básico en la comunidad campesina de Patarcancha en beneficio de más de 50 familias y localidades y también instituciones. Qué bueno, Chiaca soma jasueps, agua potable, unuchata. Akira también, ¿no? Hizo su proyecto de agua también, ¿no es cierto? Junto con, igualito con las Bambas. Sí, y en varios lugares esta obra se están dando ya importancia, por así decir, Javier, para justamente asegurar, ¿no? La buena alimentación, la salud
sobre todo de la población. Hay cosas que son prioridad, Lisbeth. De todas Entre maneras. ellos, prioritario, agua saludable. Agua potable, agua saludable. Vamos con más información. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través del equipo técnico del proyecto Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria, realizaron el concurso de viviendas saludables en 15 sectores de la comunidad de Queuña, beneficiando así a 180 familias de esta comunidad, con el objetivo de incentivar a que las familias a mantener sus viviendas saludables, ordenadas, productivas, promoviendo así la buena práctica del higiene, alimentación saludable, manejo de biohuertos, crianza de animales menores, organización de la familia, contribuyendo así al bienestar y desarrollo sostenible de los hogares chalhuahuachinos. Taqarineri que mana qowan kush kañapaqtiakuansi. Qoy pasaychin chaylanta haylant almuerchata mikushanki. Orden tiene que haber. Hay espacio. 6 de la mañana con 53 minutos. Escuche bien, la Municipalidad Distrital de Akira invita a toda la población a participar de la ceremonia de inauguración del proyecto Creación de la Piscina Municipal de Akira. Panay Lisbeth una importante obra ejecutada para fomentar el deporte, la recreación, la integración familiar y el sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos de nuestro distrito. Esta entrega será el 23 de junio, dice, desde las 11 de la mañana en el barrio Huancamarcaya. Es que los jóvenes, los niños necesitan espacios de esparcimiento, Javier. No sé ¿qué está pasando? No sé, no tengo, a veces trato de explicarme, responderme, preguntarme yo misma, pero no se está viendo esa situación acá en Chalhuahuacho. No estamos viendo espacios libres para justamente desarrollar espacios recreativos para la familia, para los niños, una piscinita también, por supuesto. Baña con agua o no. Bueno, si bien es cierto el río está pasando por ahí, pues en estos tiempos el río tampoco ya está limpio. Ya no está limpio, ni para que entren a bañarse. Salvo que ahí se podría de alguna forma hacer que este río realmente sea limpio. Entonces se podría ver, ¿no? El espacio de que ahí los niños también podrían, porque es parte de su desarrollo también, Javier, así que es. Necesitan el agua. Ajá. Imaginacho, quiero poner un paréntesis. Y este pedido va directamente al señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho, profesor Iván. A través de Radio Surfuy, a título personal, Javier Chejia le hace este pedido, y creo que es a nombre de la población. No hay un espacio dedicado para los niños. No me diga Chalhuapugio, porque Chalhuapugio no es para los niños. Necesitamos un espacio exclusivo para los niños. Colquegue Kashantaj, profesor Iván, imaginachuya. Y tenemos obra chalata que gestión imaginat manar reprochas para que obra chata ruaykuy waokunapaj, un parque recreativo con varios juegos donde los niños vayan a divertirse, incluido para los jóvenes donde vayan a esparcirse. Imaginacho, señor alcalde. Y no pueden decir que no tenemos espacio. Hay espacios. Uy, hay espacios. La parte de arriba, Carmen Alto, como quien se va hacia Queuña, toda esa zona está libre. Claro, o sea, un espacio recreativo. Que digan que no hay espacio, no, yo eso creo que no voy a creer, pues no, o sea. Ahora, que digan que no hay plata. Tampoco, tampoco, ¿ya? Mejor no hay que renegar. Vamos con los titulares. Falta poquito para el cuarto Festival de Danzas Yanahuara Raimi 2026. Con la fuerza de las tradiciones que vivirá una celebración. Hay que vivir una celebración que une a los pueblos, fortaleciendo así nuestra identidad, manteniendo vivo el legado cultural que será de generación en generación. Festival que se desarrolla este 24 de junio en el complejo Yanahuara, Queuña, Chaypiña, tu Pedro Sunchis, 6 de la mañana con 57 minutos. La Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, organiza la Gran Feria Agropecuaria y Tablada Ganadera Coyurqui 2026. Invitan a todos los productores a participar, pero también a revisar las bases y disposiciones establecidas para garantizar el adecuado desarrollo de esta importante actividad para el 23 de junio en la comunidad de Acpitán.
Neymana, actividad con que escuchan. Vamos a la información en el plano regional. Hoy en Abancay se desarrolla el primer encuentro regional de juventudes 2026, evento que reúne a organizaciones juveniles, estudiantes, líderes y lideresas de las 7 provincias de nuestra región. La actividad tiene como objetivo generar un espacio de participación, diálogo e intercambio de experiencias entre los jóvenes apurimeños, promoviendo su involucramiento en los procesos de desarrollo social, cultural y ciudadano de la región. Doctoras Tutamandan Pescachunga Canches Yopañoña, la adjudicación de la concesión del teleférico de Choquequirao Kenjay Picachan está prevista para concretarse en octubre y noviembre de este año, anunció así el director ejecutivo de la Agencia Promoción de la Inversión Privada Proinversión, Luis del Carpio Castro. El concurso público para este megaproyecto ya se encuentra convocado desde marzo, periodo en el cual se publicó el contrato preliminar y se inició con la interacción con el mercado para recibir consultas y comentarios de los inversionistas. Ojalá ojalá que pueda ir para adelante este gran proyecto para nuestra región. Tendría turismo para claro, y encima ahora que se va a ampliar el aeropuerto en Andahuaylas, sería un complemento exacto para nuestra región. Ojalá. Vamos con más información. Policía incauta explosivos y equipos valorizados en más de 22.400 soles durante operativo contra la minería ilegal en Aymaraes. En el marco de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, efectivos de la Unidad Concentrada de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, realizaron un operativo contra el delito de minería ilegal en el sector Apupiste, en el distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes. Vamos con más información. Turista estadounidense desaparece en Cusco y piden helicóptero para buscarlo. Se trata de Ian Treger. Es un turista norteamericano de 29 años que llegó a Cusco a principios de mayo y se dispuso a recorrer los atractivos turísticos más icónicos de la región de Cusco. Sin embargo, desde el 13 de mayo último, su paradero es incierto, es todo un misterio. Dejó encargadas sus cosas a personal del local donde pernoctaba, donde se hospedaba, prometiendo volver en 5 días, cosa que nunca ocurrió. Qué pena, realmente. Mira, más de un mes, ¿no? Sí, pues. Más de un mes. Justo decíamos la semana anterior, Javier, hay muchos turistas, no sé por qué, les gusta caminar solos. Solos, y imagínate ir Yo solos. Yo conozco gente así, lugares donde nunca has recurrido o has caminado, que vayas solo, no pues. Y eso ocurre justamente con estos turistas. Sí, pues. En Cusco exigen derechos para los porteadores del camino Inca Machu Picchu. En el marco de las celebraciones por el Inti Raymi que se realiza este 24 de junio, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, recordó a las agencias prestadores de servicios turísticos la obligación de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud para los porteadores de participación en estas actividades. ¿Qué habrá sido de nuestro amigo porteador? ¿No te acuerdas lo que nos contaba el Davidcito? Ya. Con Amponche Chimán Rimason Sonafil Banda. Sonafil Chimán Remeroso. Y hablando del Inti Raymi, un saludo para Jessica Aedo. Ay, sí. Ex conductora, claro. También ex compañera de labores de Radio Surfoy. Va a través de TV Perú, va a transmitir el Inti Raymi. Sí, uno se siente orgulloso de claro que sí, así, claro que sí. Campag Jessiquita, para practication con una runa simichanta, runa simichapiriki. Uy, achatariki asuepas, riki, chaitas, tu taps punchaps, paipesas, sumas tariki. Ñawinchayushan asepas, alien chalyoxiconampag riki. Naichariki, monaichatarika, cosa chaponi. Vamos con más información. 7:1. Según RENIEC, más de 62,000 DNIs están caducos en Arequipa y piden a ciudadanos renovar documentos. La entidad indicó que el trámite se puede realizar hasta 60 días antes del vencimiento, ya sea de forma presencial o virtual. En todo el país son 1.953.154 DNIs de documentos que se encuentran caducos. Hablando de eso, sí, ya pronto ya va a caducar.
Pachallapa, no tramitaron, ¿eh? Ajá, la tuchalla. Chaymana, tu kurunan kashak teniki, Ya. chiaraman documento. Cosa. Pachallapa. 20 días la pilláramos, ratulia. Sí, ahora es el tema virtual es mucho más rápido, fácil, ¿verdad? ¿no? Más fácil, más rápido. La minería ilegal amenaza el Cerro Quillis. Wow. Esto donde considerado el principal colchón acuífero en la ciudad de Cajamarca, donde se descubrió un socavón de aproximadamente 40 metros de longitud y otros 2 puntos donde se hicieron perforaciones clandestinas, según comprobó una reciente inspección de la Dirección Regional de Energía y Minas. Ante este hecho, la población pide sanción contra estos grupos que están atentando el futuro de sus habitantes de esta localidad. Ana Reparaxanguis, ya está todo rejorroña. 7:3. Vamos con los titulares en el plano nacional. Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú. ¿Se acordará de este señor, no? Walter Ayala, Sí. cuando le hicieron la pregunta. En camisa, ¿qué gas se extrae? Ana Cotechita Atinchoriki. Y maní, mi El chaibaja. señor Rockefeller le hizo la pregunta. Pues. Ya. ¿Qué se saca? GND, GLP. Mana Cotechita Atinchoriki. Ya. Y eso es cultura general, Lisbeth. Claro. Cualquiera con un poco de conocimiento sabe y fácil responde esa pregunta. Este señor presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la resolución jefatural número 90-2026 del Jurado Nacional de Elecciones /OMPE, que establece los lineamientos para las actividades electorales en el extranjero para la segunda vuelta presidencial 2026. Ayala especificó que presentó la demanda como ciudadano y no en funciones de su vínculo partidario. Este señor le encanta empapelar. ¿Ah? Ese es su fuerte de este señor. ¿Ah? Vamos con más información. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones ha rechazado pedidos de Juntos por el Perú para anular mesas en el extranjero. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones de Lima, Centro 2, los recursos fueron rechazados por presentarse fuera del plazo legal y no cumplir con el pago de la tasa electoral obligatoria. 7:4. El Poder Judicial reprogramó para el martes 30 de junio el inicio del juicio oral contra el presidente de la República, José María Balcázar, por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque entre los años de 2019 y 2020. Esta medida fue adoptada luego de que el juzgado acogiera el requerimiento de la defensa legal del mandatario por el viaje que ha realizado a Roma para su entrevista con el Papa León XIV. Una buena cocha, esposante un jaica con creo que son como 7 creo en la delegación que de este viaje ya hay Vamos con más información. Congreso reduce exigencia para que partidos políticos mantengan su inscripción en elecciones regionales. Ananau, una reciente ley aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno, reduce del 50% al 30% la exigencia de participación de los partidos políticos en las elecciones regionales para no perder su inscripción. Además, modifican las reglas de las elecciones municipales complementarias en caso de baja participación ciudadana. Todo es a medida de ellos, ¿eh? Todo gusto tienen. A ver, ¿cómo podemos salvar esto? Aquello por acá. Uy, ¿qué van a pensar en la población? En beneficio de... ¿Qué? Va con cancho. No. Lo real es que ellos piensan en sus intereses particulares. Por ejemplo, este tema de... ¿Recuerdas que en el anterior proceso electoral, en el referéndum, hemos dicho de que no queremos 2 cámaras del Congreso? Claro. Mayoría. ¿Han hecho caso? Caso con ley Torcaramunco, y ahora vamos a tener senadores, diputados. Uyaypi, así con Uyaypi, así con. Ya no hay que renegar, vamos. 7 de la mañana con 6 minutos. Titulares en el plano internacional. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió ayer a Irán de que el texto de acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra no es definitivo y que si Teherán no se comporta bien, como debe ser, volverán a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas. En esta forma, el presidente estadounidense aseguró que si al régimen iraní no le gusta el
el memorándum de entendimiento alcanzado, volverán a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas, Cacao. así lo dijo. Manchaco, ya. Pero la parte positiva es que sí, firmaron el documento. Donald No, Trump firma el documento. Este viernes todavía entendemos que tendrían que llegar a un acuerdo todavía. Yo vi imágenes ahora en la mañana donde el esta presidente mañana. está firmando. Porque ya está justo firmando el dijeron documento. para este viernes. Ojalá que esto Y ya con eso, termine. o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque muchos dirán, guerra, man, y manaban no coman guerra. Lo que pasa es que gracias a esta guerra en Medio Oriente es que el combustible ha subido. Claro, hemos pagado Y más. todos somos paganos de esto. Claro. Si esto se soluciona, ojalá pueda reducirse el costo, porque sí, efectivamente, ya con las primeras conversaciones, el barril Alguito, ha ¿no? bajado ya. Sí. Ha bajado el barril. Pero si esto se concreta totalmente, en todo caso, volveríamos quizás a esta posibilidad de que volvamos a ver el combustible a 13, 14 soles. Ojalá. Pero por ahí a veces ya, pues, mana baja y tamunan cuñacho. Y mana, a ver. En Colombia construye el túnel más largo de América Latina. Este mega obra, dice, reducirá de 7 horas de viaje a solo 4 y cambiará la economía del país. La obra, con una inversión de más de 2 billones de pesos colombianos, reducirá el tiempo de viaje entre Medellín y el Urabá antioqueño de 7 a 4 horas. ¿Qué tales obras con billones y billones? Manaña, que millones. Manaña. Vamos con más información. El hotel en la segunda montaña más alta de los Andes es el refugio Don Bosco, una infraestructura de altura situada a 4.700 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en el Perú. Destaca como una de las bases estratégicas para los montañistas internacionales que buscan ascender al Nevado Huascarán, la segunda montaña más alta de la cordillera de los Andes, según registros del sistema de refugio de la Operación Mato Grosso. Su diseño y edificación responde a una lógica alpina pensada en la seguridad, también en expediciones extremas, más que al turismo convencional. Cosa, y está en el Perú. Sí, Esta pues. información está dando vuelta al mundo y está en el Perú. Y justo ayer leía esta información, Javier, no está tan caro. Algún día llegaremos a este lugar. Hospedarte está desde 70 soles. Chicachan, man, Ahí, chirita, mancha con uno, man, 70, rete con ambos acá para que me eche. 70, 80, 170, 180 soles la noche. Guañiñita, pues, estar para acá, Mana sí. tacham, no gas chiri, pikashan chajagos por rakamsons, no gas email de hay carab chapa Vamos con la información ahora sí, deportiva, lo que les La gusta. cortina del Mundial, por Uy, uy, favor, uy, ¿no? Ya, la catedral le ha observado a Guillermo Recharte, le he dicho, ¿Qué ¿qué te me pasa? pone? ¿Qué me pone? Pues ¿Qué póngame te la pasa? cortina deportiva, ¿no es cierto? Ahí está, ahí está. Uy, Arrancamos con la información deportiva, Lisbeth, lo que ocurrió el día de ayer, Maimiche, y noticia Ajá. acá, Enrique. Colombia ganó 3-1 a Uzbekistán y es líder del grupo K del Mundial 2026. Luis Díaz condujo este miércoles en Ciudad de México con una asistencia y un gol, el triunfo de Colombia por 1-3 sobre Uzbekistán, que eleva a los cafeteros como líderes del grupo K del Mundial justamente en este encuentro deportivo. Cosa chapona, cafetero. ¿A qué hora ha terminado ese partido, Javier? Tota chataña, pana y Lisbeth, tota chataña. ¿Se escucha? O sea, vamos con más información. Uno de los mejores partidos también del Mundial 2026 fue Inglaterra, que ha estrenado, dice, un triunfo 4-2 sobre Croacia, con goles de Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford. El conjunto inglés impuso condiciones y logró quedarse con los 3 puntos en su debut por el Grupo L del Mundial 2026. Mundial, man. Yo creí que era más en la noche, el deporte, el fútbol, digamos, pero no, es que prácticamente todo el día, ¿no? Es que al desarrollarse en 3 países, son 3 sedes y los horarios cambian, ¿no? Claro, son pero la distintos. mayoría, digamos, son en horas de la Más noche, de la ¿no? noche. Digamos de la Conmebol de la Sudamericana. Tremendo partido de Harry Kane, Jude Bellingham, también tremendo partidazo. A Portugal dejó una pobre imagen en su debut Ahí, con vida. Cristiano Ronaldo, gol también
meteorito mono, tincho. Ay, mano, Paía meteorito mono. Ya. Si dejaba pasar, por ejemplo, había un balón que había un compañero que estaba a su costado, Ya. él tenía la posibilidad de meterlo, pero paí chaquinto winero, ay, mancha, ahí tapo, Bueno, empataron a 1-1 ante Congo por el Mundial 2026 a pesar de contar con todas sus estrellas. El conjunto luso decepcionó con su debut en el Mundial 2026. Chaype, kuyay chakapunguri, kuyay chpayaguna qhipayakapunguriki. Mientras tanto, Austria vuelve al Mundial, atrás 28 años, con triunfo. Dice que derrotó 3-1 a Jordania en California. Ali Owan ilusionó a Jordania con el empate parcial, aunque Austria, dice, terminó liquidando el partido en sus minutos finales para celebrar con una victoria su ingreso a la Copa del Mundo. ¿Cuándo habíamos vuelto después de cuántos años, no? El 2018 fue, ¿no? Sí, Lisbeth, no sé. ¿Cuántos años habremos pasado? Luego, ahora, ¿cuántos años pasarán? ¿Cuántos años esperaremos? Unos 30, 40 años, igual será. Pirata a paso un mundial, ¿no? Es que ni siquiera tenemos jugadores. Mana guayna chakuna cancho, bijo chakuna pisña tukia capuchaña, ima bicho tukaponga. Hoy día, la selección de México, organizadora del Mundial, se enfrenta a República de Corea. El encuentro será hoy jueves 18 de junio, 8 p.m., Estadio de Guadalajara, Eso México. Está fuerte, ¿no? Porque los coreanos juegan Pauacachancoriki. Chino chaconariki, coreano cona. Uy, che, una pauacachesperiki, imagínate chaconanca capunga. República de Corea. De Corea. Veremos. Pero en general los chinitos. Sí, ni hablar. Cabio. 7 de la mañana con 15 minutos. Una pequeña pausa, queridos amigos, y volvemos para ampliar la información. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyurqui percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Imaymana manta orientanque runakunata, imaymana noticiakunata willamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artistaico pascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo chaitakamana con Gaico Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricuy. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Rimaini. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos
dentro de la provincia de Grau y Cotabambas. Pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades. Y en este caso, la municipalidad distrital de Chalahuacho pues tiene un recurso, yo diría, después de la región, un recurso importante, significativo, y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal, pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se divierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 19 minutos en el informativo Huillaricuy, Guaycaicona, Panaicona, dos temitas para arrancar. Llaqtanchis Taquinin, edición 2026. Usted está invitado, Guaycay Panay, a participar en este concurso de canto y música denominado Llaqtanchis Taquinin, el cantar de nuestros pueblos, edición adultos mayores, con Ancote Cariki. Kuraj papitukunapaj, kuraj mamitakunapaj, riki, adultos mayores nesjakunapaj, a partir de 60 años a más. Riki, kankashan riki, 61, 65, 70, riki, 80, riki, sopaitaraj riki, takishan, tokashan riki, checa hueracocha riki, kampaj kei concurso riki luxeremo. Cuanto antes, inscríbete, solicita la ficha de inscripción, las bases. Llaqtamasikuno wayqaykuna panaykuna kayqa ratuchallariki tukurparenqa inscripción nesqaqa. Muy bien, 7 de la mañana con 20 minutos. Por otra parte, vamos, señor operador, a transmisión de Facebook. Rápidamente vamos a transmisión de Facebook y justamente vamos a revisar los comentarios que a esta hora de la mañana ya llega a nuestra estación radial. Un saludo para Verónica Chumbilla. Verónica nos dice... Manan yuyarincuchu erkekunataqa. Bueno, voy a reiterar este llamado y quiero que sea de forma pública, porque evidentemente si lo decimos por ahí nada más, esto va a quedar o va a caer al vacío. En todo caso, este llamado lo hago y lo voy a reiterar una y otra vez en la medida de las posibilidades. Este llamado va para el señor alcalde del distrito de Chalihuahuacho, profesor Iván Cruz Puma. Y este es un llamado, yo creo, a nombre de los papás, porque creo que ningún papá se opondría al llamado que voy a hacer. Aquellos que tienen hijos en casa, niños pequeños, jóvenes, este llamado va para el señor alcalde del distrito de Chalhuahuacho. Señor alcalde, usted tiene presupuesto y hay presupuesto de dónde sacar. Y tiene la cantidad de profesionales con los cuales puede hacer los documentos necesarios, los expedientes, para hacer un espacio recreativo pensado en los niños y en los adolescentes de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Yo le suplico, señor alcalde, de que vea la manera, vea la forma de hacer un espacio de recreación fundamentalmente para los niños y adolescentes. Tengamos un espacio recreativo. La población se lo va a agradecer, se lo va a reconocer, porque ¿sabe qué es lo que pasa, señor alcalde, en el distrito de Chalhuahuacho?
fin de semana, sábado y domingo, los chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? No hay mucho que hacer, no hay muchos sitios donde ir un rato a buscar un momento de esparcimiento. Y los papás junto a sus hijos también necesitan un espacio recreativo. Señor alcalde, por favor, piense también en los niños, piense también en los jóvenes. Yo sé que es necesario tener losas deportivas, yo sé que es necesario tener un coso de toros, un espacio para la carrera de caballos, es parte de... Pero también considere el hecho de que la niñez también tiene que ser atendida. Los adolescentes también tienen que ser atendidos. Y si usted ve esta posibilidad de colocar un espacio recreativo para los niños y los jóvenes, le aseguro, señor alcalde, que la población, fundamentalmente los padres de familia, se lo van a agradecer. Usted me dirá, señor Javier, no encontramos un espacio. Y seguramente alguna comunidad con mucha gana, con el mejor deseo, le va a decir, señor alcalde, aquí constrúyalo. Aquí hágalo, porque hay espacios cercanos. Lógicamente, la idea es que se haga cerca al distrito de Chalhuahuacho. Hay localidades como la misma comunidad de Carmen Alto, Carampa, en Chila. O sea, hay espacios donde se pueda construir un espacio recreativo y que de esta forma la niñez, la juventud no se vea abandonada, Lisbeth. Así es, si bien es cierto, no va a poder seguramente desarrollarlo ya en esta gestión porque está de salida, ¿no? Vamos a entender también eso. Yo creo que sí se puede, Lisbeth. Pero yo creo que sí se al puede. menos el hecho de poder darle inicio ya, conseguir de repente ya un lugar, conseguir el terreno básicamente, sanearlo, ese inicio ya daría pie definitivamente para poder avanzar en este proyecto. Sí, pues porque, por ejemplo, usted, Lisbeth, fin de semana llega, usted tiene que salir con los chicos, porque no quedarse en casa no. Necesariamente. Porque si no están con el teléfono, están con el celular, están con el tablet, están con la tele. Es que y no hay esa de no otra es la forma. idea. Claro. Y esa no es la idea. Y entonces, sí, pues, yo hace buen tiempo desde este medio de comunicación le hemos hecho el llamado, hace buenos años en realidad, creo que con respecto a este espacio de un lugar de esparcimiento, pero bueno, no se ha podido, creo que concretar hasta ahora, está de salida. Bueno, ojalá que las autoridades, el quien venga a la siguiente, tenga la posibilidad de trabajar en ello. Bueno, Javier, para poder presentarle, pero bueno, vamos a de una vez ya entrar en todo caso en comunicación con Lenin desde CEPRODER. Ellos están viendo este tema de venta de los hongos. Usted verá en diferentes comunidades donde están los proyectos de forestación, básicamente. Vienen desarrollando estas actividades de venta. Lisbeth, yo recuerdo en el año 2013 cuando, digamos, estaban haciendo las primeras plantaciones, las primeras campañas de forestación y decían, pues bueno, orcotana malkiwan plantamos imana sakutahri, ¿no? ¿no? O sea, no había todavía esa visión, ¿no? Claro. Y lógicamente esto es lo segundo complementario, ¿no? Porque claro, tener un clima distinto con ya todo un bosques cambia, ¿no? Pero aparte de ello, ahora ya se viene el ingreso económico. Claro, y justamente de eso vamos a hablar. A través de la cosecha y venta de hongos. Sí, está Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Un saludo cordial, destacar el distrito de Chalhuahuacho. Estoy atento a lo que me preguntan. Sí, bueno, Lenin, entendemos que desde la Asociación de Desarrollo Las Bambas, ustedes como CEPRODER están encargados justamente de desarrollar esta actividad de cosecha, venta de los hongos. Cuéntanos, porque entendemos que a lo largo de 2025 y 2026 ha habido varios momentos, digamos, de estas ventas de hongos, y hace poquito también hubo en Queuña, si no mal recuerdo. Cuéntanos cómo se ha desarrollado. Bueno, como bien saben, uno de los, podemos decir, uno de las actividades sostenibles de esta actividad forestal
que se viene desarrollando acá en el distrito de Chagohuacho, bueno, es la producción de hongos, ¿no? Tenemos, como bien saben, tenemos ya buena cantidad de bosques de pino en las 22 comunidades que se viene elaborando con este proyecto de deforestación. Bueno, como bien dices, ya tuvimos, nosotros estamos desde el 2024, estamos ya viendo la comercialización. Ya hemos hecho, por ejemplo, yo que tengo una cifra de la campaña 2025, que ya venimos cosechando alrededor de 1.736.75 kilogramos, que más o menos se ha recaudado unos 30.393 soles, aproximadamente en 12 viveros que han ido empezando desde el 2025. Y este año ya hemos superado esas cifras, ¿no? Ya tenemos secadores en los 22 viveros y nuestros hermanos y hermanas de los distintos, y no solamente los viveros, sino también ya familias de alrededores, por ejemplo, en Patario, caso Choquere, caso Chocoyo, ya hay familias que van secando ya en sus viviendas, ya han copiado algunos secaderitos y de manera artesanal y muy bien organizada ya vienen comercializando. Por ejemplo, esta última, ya hemos, en este año 2026 ya hemos hecho el tercer festival de comercialización que se ha llevado a cabo en la comunidad de Patario, donde han podido participar 15 viveros y también familias de alrededor, no solamente de Patario, de Chojoyo, de todo alrededor de esta comunidad, donde hemos podido comercializar más de 4 toneladas. En total hemos vendido 4.144.07 kilogramos, haciendo un monto de 64.731 soles a la empresa Simbiosis, que nos ha visitado y ha podido levantar esa cantidad y ha podido pagar, ¿no? No solamente a los viveros, sino hay personas que han podido llevar. Yo tengo una mamita de Huancuir, una señora Santosa, que ha podido cosecharse este último mes y ha sacado más de 500 soles, ¿no? en su comercialización. Y así hay ejemplos muy bonitos de este producto que está bien demandado a nivel internacional, no solamente nacional. Nosotros sabemos que estamos recién aprendiendo este consumo, claro, pero tenemos gran demanda de este producto, ¿no? Ustedes saben que este producto es demandado a nivel internacional y eso nos permite, ¿no? hacer sostenible esta actividad, ¿no? Lenin, y si tiene gran demanda, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Me imagino yo incentivar más a las comunidades, más plantación, yo me imagino que sí, ¿no? Porque todavía creo que entendería que en muchas comunidades de alguna forma no lo han tomado, digamos, en serio este tema de la plantación y luego a consecuencia, digamos, ya viene este tema de la cosecha de hongos. Sí, yo creo que todavía el proyecto tiene bastantes años y podemos decir que hay muchas comunidades que no lo han aprovechado, ¿no? Hay comunidades que tienen mínimamente bosques, ¿no? O sea, muy pequeñitos y que no les alcanza para que sea sostenible. Hay bosques considerables como Choquere, Chojoyo, Patario, pero hay comunidades que no cuentan todavía, o a veces de repente por el desconocimiento. Este proyecto tiene bastante tiempo, pero ya tenemos bosques considerables, tenemos más de 1.700 hectáreas ahí entre los 22 viveros que, como tú me dijiste, ¿qué faltaría? Lo que nos falta es de repente darle el valor agregado. Nosotros estamos en este último año, porque hemos subido tanto nuestra cosecha, es porque se han construido en los 22 viveros, se han hecho un esfuerzo de construir secaderos artesanales, ¿no? Tan solamente en los viveros. Ahora lo que falta es de repente que se haga más, porque si hablamos que tenemos 1.700 hectáreas, tenemos muy buena cantidad de hongos. Ustedes saben que estos honguitos tienen un corto periodo, en 4 días a 5 días ya están listos para ser cosechados. Es un producto bien rápido, muy buenísimo, porque nos presenta muchas proteínas y vitaminas y por eso que tiene bastante demanda internacional. Y creo que es el desconocimiento de muchas familias, de muchas autoridades, que todavía estamos como estamos, ¿no?
Ajá, todavía estamos en pañales, como diríamos, Lenin. Sí. En otras palabras. Sí, Lenin, y hablando de nutritivamente, si podemos a grandes rasgos, yo sé que no eres nutricionista, pero a grandes rasgos podemos dar el beneficio, ¿para qué? Para que también las familias puedan priorizar, por así decir, la alimentación de su familia primeramente, y luego seguramente lo que podría ya, por así decir, sobrar, puedan vender, digamos, ¿no? Y también ellos en su casa, en su hogar, den esta alimentación, digamos, en las familias. Sí, mira, nosotros desde que hemos venido, yo me acoplé a mi institución desde el 2024. Hemos ido primero promocionando la gastronomía en base a hongos secos. Hemos ido probando, por ejemplo, un lomito saltado en base con hongos, un lomito con hongos, o sea, no lomo de carne, sino el hongo en sí. Hemos probado unos chicharrones de hongos y así diversos platos entre salados y dulces, ¿no? Y este honguito principalmente tiene un montón de nutrientes y proteínas. Yo puedo decir que tenemos principalmente un contenido mineral que tiene calcio, tiene potasio, tiene fósforo, magnesio, zinc y cobre, que nos permite que pueda reemplazar un poco esto a la carne. Ahí en estos últimos tiempos escuchamos hablar de muchas enfermedades por el tema del ácido úrico de la carne. Este honguito nos ayuda inclusive a mejorar nuestro sistema inmunológico. Si uno consume esto, al menos siquiera una vez por semana, nos va a ayudar a protegernos, a rejuvenecer nuestra célula, porque el consumo va directo al rejuvenecimiento de la célula. Y que esa célula es nuestra unidad fundamental del ser humano, ¿no? Yo no soy, como dice un especialista en salud, pero está comprobadísimo que los hongos nos da un superalimento, nos protege, y podemos decir, es una alternativa alimenticia buenísima. Nosotros, desde que hemos venido acá, lo primero que hemos hecho es promocionar platillos y promocionar gastronomía en cada uno de nuestros viveros. Y hoy en día podemos decir que hay un montón de familias que ya consumen, y principalmente esta actividad para nosotros de manera sostenible, tenemos cantidad que los excedentes ya lo están comercializando. Claro, de todas maneras. Qué bueno, Lenny. Y bueno, este proyecto, como usted lo ha dicho hace unos instantes, sí, pues es bastante buen tiempo, ya un poco más de una década estamos por acá ya con este proyecto en toda la provincia de Cotabambas, parte también de Grau, y desde, obviamente, Minera Las Bambas viene sustentando, por así decir, ¿no? La existencia de estos viveros. Así es. Muy bien, Lenny. Sí, excelente, gracias, Doña, agradecerte por promocionar esta actividad. Esta actividad es muy bonita. Tú sabes bien que los árboles son los que nos oxigenan más que cualquier otra planta arbustiva o de otro índole. Entonces, el árbol nos da no solamente el oxígeno, nos cambia nuestro ecosistema, cambia el ornato de nuestra comunidad, y podemos decir que hoy en día nos puede mejorar la calidad de vida a través de estos productos que nos ofrecen. No solamente es el hongo, también es la resina, es la madera y muchas otras bondades que nos ofrece para nosotros, yo como agrónomo diría este cultivo, porque nosotros lo estamos cultivando, ¿no? Lenny, muchísimas gracias, y seguramente vamos a tener otras ocasiones para seguir hablando de las bondades del hongo, y felicitaciones a todos nuestros, llegue, salude a ver a todos los hermanos que de repente por ahí te acuerdas de las comunidades, de los productores estrellas seguramente que hemos tenido en estos últimos años. Sí, saludar a todos los 22 viveros, ¿no? Para mí los 22 viveros son espectaculares, podemos hablar desde Chumilla hasta Cuchuacho. Todos creo que mes a mes vienen participando activamente. Hay personas, tanto jóvenes y mayores, porque este proyecto beneficia a todos, y yo creo que los que vienen participando en los viveros quedan muy satisfechos, quedan alegres y van aprendiendo mes a mes, y creo que un saludo cordial va a ellos. Y también, antes de despedirme, de repente un abrazo fraterno en esta semana es el Día del Padre, a todos mis hermanos y hermanas, no solamente
no solamente el varón, hay madres también que hacen de padre y madre. Yo creo que un abrazo fraterno a ellos y que esta semana la pasen de maravilla. Un saludo Claro que cordial, sí. muchas gracias. Otro para ti, Perfecto. Lenny. Un abrazo y Sí, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Buen día. Listo, gracias, muchas gracias, buen día. Muy bien, 7 de la mañana con 37 minutos, una gran posibilidad para aquellos que tienen sus plantaciones de pino. Vean, ahora ya están conociendo mejor cómo es este negocio, ¿no es cierto? No es que, o sea, sale el hongo y esperas un mes, 2 meses, no, tienes que estar atento y claro, tienes que estar bien organizado porque ni bien sale a un tamaño determinado ya se tiene que ir a cosechar, luego el proceso de secado, incluso en temporada de lluvia se puede secar porque han venido justamente a capacitarles, a darles idea de cómo poder aprovechar mejor este producto. Muy bien, 7 de la mañana con 37 minutos. Más adelante vamos a conversar sobre el Festival Yanaguara Raimi 2026. La actividad se desarrolla el 24 de junio. Esto más adelante. Más adelante también vamos a hablar sobre el tema de turismo con la SUNAFIL. En breve también vamos a conversar sobre otro tema de empresarios, fundamentalmente en el distrito de Chalhuahuacho. Gracias a todas las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. En breve vamos a leer sus comentarios. Así es, Javier, rapidito. Uy, se nos fue ya los minutos de las entrevistas. Estamos ya en comunicación con Alan Better, gerente general de Transcapital, con quien vamos a hablar con respecto a cómo proteger la empresa de riesgos. Y como ustedes recordarán, como todos los jueves en nuestro espacio dedicado a todos nuestros emprendedores, vamos a conversar. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días. Buenos días, Lisbeth. Muchas gracias por la consideración. Bueno, sí, Alan. De hecho, acá en la provincia de Cotabambas te escucha todos los emprendedores, más en el distrito de Chalhuahuacho, que entenderás y que seguramente algún momento has estado por acá también, por así decir, todas las familias en esta zona ya pues son emprendedores y siempre es importante poder escuchar a, como ustedes, especialistas en lo que viene a ser emprendimientos, empresas. Para iniciar con esta entrevista, Alan, bueno, en una provincia como la nuestra, como digo, como Cotabambas, donde hay muchas empresas y emprendedores, dependen directamente por el momento, no todos, algunos, de la actividad minera básicamente. ¿Cuáles son, en todo caso, los principales riesgos a los que estarían ellos expuestos? Lisbeth, buena pregunta y muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo muy cordial a todos los emprendedores y a todos los amigos de Cotabambas. Mira, cuando hablamos de riesgos, muchas personas piensan inmediatamente en accidentes o desastres, pero en realidad los riesgos más frecuentes son otros. Por ejemplo, quedarse sin efectivo para operar, perder un cliente importante, asumir compromisos que la empresa no puede cumplir o enfrentar un aumento inesperado de costos. En una zona como Cotabambas, donde gran parte de la economía gira alrededor de la minería, también existe el riesgo de depender demasiado de una sola actividad económica. Si una empresa tiene un solo cliente o un solo contrato importante, cualquier problema puede afectar sus ingresos. Además, hay riesgos relacionados con la seguridad de los trabajadores, el cumplimiento de contratos, los cambios en las condiciones de mercado y la capacidad de adaptarse a nuevas exigencias. Por eso, cuando hablamos de proteger una empresa, no estamos hablando solamente de contratar un seguro. Estamos hablando de administrar bien el negocio, planificar, cuidar la liquidez y estar preparados para enfrentar situaciones inesperadas sin poner en peligro todo lo que se ha construido. Ajá, Alan, sí, pues efectivamente el riesgo siempre, creo yo, va a estar presente en cualquier tipo de rubros, ¿no? Y muchas de estas empresas acá en la provincia de Cotabambas definitivamente han crecido, ¿no? Gracias a la minería, gracias a que está cerca acá el trabajo que han desarrollado con Minera Las Bambas, pero también dependen mucho de uno o dos clientes grandes. ¿Cómo puede una empresa, bueno, protegerse en todo caso para no verse afectada si hay también este tema de las paralizaciones, retrasos, reducciones en contratos, que también ya lo has estado mencionando?
Así es. Mira, es otra buena pregunta también, Lisbeth. Ninguna empresa debería depender de un solo cliente, por más importante que sea este cliente. Entiendo que una zona minera es difícil porque muchas oportunidades vienen de la misma fuente, pero justamente por eso es importante estar preparados. La mejor protección es aprovechar los momentos buenos para fortalecer la empresa, ordenar las finanzas, ahorrar parte de las utilidades, capacitar al personal y buscar nuevas oportunidades de negocio. Las crisis normalmente no destruyen a la empresa que estaban preparadas, afectan a las que vivían al día. Por eso siempre recomiendo que el empresario se pregunte si mañana paraliza mi principal contrato durante 3 meses, por ejemplo. ¿Mi empresa podría seguir funcionando? Si la respuesta es no, hay que comenzar a trabajar en esa vulnerabilidad. De todas maneras, ¿no? Y creo yo, de alguna forma, ahora último, diría yo, los empresarios acá en Chalhuahuacho, en Cotabambas, sí están observando, mirando un poquito más allá, ¿no? De lo que ellos seguramente tenían a la mano, muy cerca, porque sí, hace seguramente algunos años tenían solo la mirada, digamos, en este caso en empresa como Minera Las Bambas, ¿no? Y entendemos que hoy en día hay muchas empresas locales que ya trabajan con muchas otras empresas mineras que están en otras regiones. Qué bueno, realmente. Bueno, para estos... Diversificarse, muy bien. Sí, claro que sí. Qué bueno, Alan. Pero en este caso, para los emprendedores y los pequeños negocios que de repente recién también están empezando acá en la zona, ya sean de comercio, de transporte, servicios o cualquier otro rubro, ¿cuáles son en todo caso los errores de repente más comunes que se pueden poner en riesgo? Un negocio que de repente de recomendaciones básicas que se le podría dar para proteger justamente, ¿no? En el tiempo este negocio. Claro, yo creo que el error más frecuente es confundir ventas con ganancias. Un negocio puede vender mucho y aún así tener problemas porque no controla sus costos o porque no administra bien su dinero. Otro error es pensar solo en el corto plazo. Muchas veces cuando las cosas van bien dejamos de ahorrar, dejamos de planificar y asumimos compromisos demasiado grandes. Mi recomendación es sencilla, llevar un control de ingresos y gastos. Muy importante, separar las finanzas personales de las del negocio, ahorrar una parte de las ganancias y buscar siempre asesoría cuando se trate de decisiones importantes. Las empresas más exitosas no necesariamente son las más grandes, son las que logran mantenerse en el tiempo, superar las dificultades y seguir creciendo de manera ordenada. Esa debería ser la meta de cualquier emprendedor. De todas maneras. Bueno, Alan, ha sido un gusto poder conversar contigo. Como digo, siempre recibir vuestras opiniones, vuestros conocimientos, y nuestros emprendedores que están al tanto con la información en esta mañana siempre va a fortalecer, siempre va a ayudarles, dar otra mirada, digamos. Para concluir, en todo caso, ahí tus recomendaciones para todos nuestros emprendedores en el distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas, Grau, que te escuchan a esta hora de la mañana, Alan. Sí, quiero un saludo muy cordial a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de acercarme a ellos, de conversar con ustedes. Y bueno, ya estaremos conversando en otra oportunidad. Claro que sí, gracias. Claro que sí. Buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. Muy bien, 7 de la mañana con 45 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy. Se viene muy pronto el festival, el cuarto festival de danzas Yanaguara Raimi 2026. Hay categorías por si acaso, categoría A, nivel secundaria, categoría B, comunidades campesinas, categoría C, agrupaciones folclóricas, centros culturales, institutos superiores y o universidades. Centro arqueológico de Queuña, ese va a ser el lugar, el sector donde se va a desarrollar esta actividad. 7 de la mañana con 46 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, ¿usted es conductor? Pues bueno, tiene una posibilidad. Se necesita choferes para colectivo combi con licencia A2B para el distrito de Chalhuahuacho, Apurímac. Requisito
que sepa tratar al cliente y pasajero, que sea persona responsable y respetuosa sobre todo, ¿no es cierto? De todas maneras. Hay número telefónico 946-70-41-49. Oye, ¿va a ser una nueva empresa? No, ya está funcionando, sino que mira. necesita más conductores, ¿no? Ay, qué bonito, Sí. mira, han cambiado, ahí han mejorado, por así decir, porque alguna vez bien he dado pintadito uso. ya, o sea. Alguna vez he dado uso y han callado, alguna vez ya urmeya, ya que Kingra, chaleño. Muy bien, está en la línea telefónica a esta hora de la mañana Guido, el licenciado Guido Uzcamaita, con quien vamos a ampliar justamente esta invitación para el 4º Festival de Danzas Yanaguara Raimi 2026. ¿Cómo estás, Guido? Buenos días. Buenos días, señorita Liz, gusto saludarlo por intermedio de su radio Surfoy, una alegría para todos, Chalhuahuacho, buen día. Bueno, el festival está a la vuelta de la esquina, hagamos la invitación, si podemos un poquito ampliar la información con respecto a las inscripciones, las categorías que puedan participar. Mira, nosotros estamos esta vez ya difundiendo y a veces está en publicidad, es el 4º Festival Folclórico Yanaguara Raimi 2026. Está previsto 3 niveles, categorías, está intercomunidades, está colegios de nivel secundaria y también está en centros folclóricos, municipalidades, instituciones superiores, universidades e institutos en este paquete. Son 3 categorías que nosotros estamos ofertando para este 4º Festival Yanaguara Raimi 2026. Se ha programado esto con bastante anticipación, hemos hecho una tremenda difusión y a la vez también las bases correspondientes hemos distribuido ya a nivel de toda la provincia de Cochabamba y los departamentos vecinos de nuestro país. Estaba también viéndose a nivel de Cusco, a nivel de Puno y también a nivel de Apurímac y otros departamentos del país. Va a ser interesante este festival en su versión 4ª. Nosotros hemos visitado a varios lugares cordialmente invitando y va a ser, el panorama también va a ser lo siguiente. Vamos a empezar con una significación al Gran Yanaguara. Esto va a ser impresionante, como lo hacen como Inti Raymi en Cusco, similar va a ser también el trabajo en el zona arqueológico de Yanaguara, Queuña. En ese espacio nosotros vamos a hacer una escena de un trabajo que seguramente por historia muchos ya lo conocen, cuál es la invitación que han hecho a nivel de Inca y a nivel de Yanaguara, ¿no? Esa nación Yanaguara. Entonces esos guiones ya se han trabajado y el actor principal se incorpora el día lunes. Está llegando para hacer todos los guiones y la ubicación en la escena del sitio arqueológico de Yanaguara, en Queuña. Está veniendo el actor de Inti Raymi, que el año pasado estaba. Él va a asumir ese papel de actor principal de Yanaguara y también una comitiva de Inca también va a estar llegando. Va a ser impresionante, yo le invito de manera cordial a toda la población de Chalhuahuacho y los distritos de la provincia de Cotabambas y a todos los que puedan hacerse cita para que un día de recreación pueda ser interesante. Y más tarde también tenemos, después de la significación, también se va a llevar el concurso de danzas folclóricas, como le decía antes nomás, en tema de intercomunidades. Luego está las instituciones educativas de nivel secundaria y la categoría de fondo, los centros culturales. Entonces este festival va a ser impresionante, previsto para el día 24 de junio, es un día importante también, el inicio del año en los Andes y el Pachamama Raimi. Entonces está planeándose lo mejor posible y también los premios son efectivos y son montos elevados. Esperemos que esté a la expectativa de nuestros oyentes y pueda visitarnos. Perfecto. Guido, para conocimiento de la población, entiendo, me estás hablando de varias actividades que se van a desarrollar en un solo día. O sea, consideremos la escenificación toma su tiempo y luego ya la participación de las danzas también implica cierto tiempo, ¿no? Porque hay categorías y por cada categoría, entiendo ya hasta el momento debe haber buena cantidad de inscritos. Es importante para aquellas agrupaciones todavía, aquellas instituciones que todavía no han podido contactarse con ustedes, indicar a qué número les pueden inscribir, dónde pueden conseguir las bases también para participar de este concurso. Está en la página de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho,
Ahí están las bases también para que se puedan inscribir. Ahí también figuran los números de los compañeros que están registrando. Hay una buena expectativa, están llamando a diferentes departamentos para su participación y eso a nosotros nos garantiza que este festival sea un gran festival, ¿no? Como decía, la distribución de tiempo se ha analizado que a partir de las 8 de la mañana está previsto la significación y luego también el concurso de danzas iniciamos y más tarde hay presentación artística. Dentro de eso está también 2 artistas reconocidos a nivel internacional. Entonces con ello estaríamos cerrando el festival. Perfecto, excelente. Todavía tenemos algunos días. Guido, te vamos a estar nuevamente llamando para seguir promocionando esta actividad cultural que se está organizando en nuestro distrito de Chalhuahuacho. En la parte final, reitera tu invitación. Gracias por la entrevista y la invitación es cordial. A nombre de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a nombre de la comunidad campesina de Feuña, estamos haciendo un equipo grande ambos para hacer un festival en esta versión 4ª lo mejor posible. Nuestras invitaciones también ya se han cursado y también reiteramos nuestras invitaciones. Quizás no han llegado a lo más largo del departamento de Apurímac y los departamentos del sur del país, pero hemos intentado lo posible. Hay todavía tiempo, pueden seguir preparándose la danza y que este festival sea lo mejor posible. Y más interesante también va a ser nuestra significación. La significación, creo que ayer, otros días andaba en las comunidades y me decían que el distrito de Chalhuahuacho se identifica con Yanawara. Quisiera que lo vean quién es el temperamento, la personalidad de Yanawara bajo estudios que hemos analizado, y eso es la personificación que va a ser en la escena principal del sitio arqueológico de Yanawara, Feuña. Va a ser impresionante, va a ser una visita de conversación, diálogo con incas y yanahuaras. Los tiempos de expansión han sido interesantes, entonces esos guiones va a ser impresionante. Como decía, las danzas también están garantizando diferentes departamentos, así que la cita turístico va a ser en el espacio de sitio arqueológico Yanawara Raime 2026. Agradecido por la entrevista y muchas gracias y Dios los bendiga. A usted, muchas gracias, muy buenos días. Buen día. 7 de la mañana con 53 minutos. En todo caso, está garantizado el desarrollo del festival en este caso ya en su 4ª edición, Festival de Danzas Yanawara Raimi 2026. Se viene el Inca, amigos oyentes, será David Anca, será Nibardo Carrillo. Seguramente en el transcurso de estos días se está confirmando cuál de todos los incas estará presente en esta actividad cultural. Hay premios, y los premios son interesantes. Muy bien, 7 de la mañana con 54 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy. Don Guillermo Recharte se encuentra en la localidad de Pumamarca. Una importante obra, amigos oyentes, se va a dar inicio a través de la modalidad de obras por impuesto. Estamos hablando del inicio de la obra de la institución educativa Pumamarca. Ojo, ya logré visualizar más o menos cómo va a quedar esta infraestructura. Ojo, y algo muy importante, no solo va a ser una infraestructura, sino 2 infraestructuras educativas de nivel primario, secundario, ambos equipados con un presupuesto aproximadamente de, ¿cuánto? 80 millones. El número es considerable, amigos oyentes, 80 millones. Y más adelante vamos a conversar con Guillermo Recharte justamente para hablar sobre este importante tema. Bien, 7 de la mañana con 55 minutos, cambia el digital, es 7 de la mañana con 56 minutos, Lisbeth. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, la prevención de riesgos laborales en el sector turismo.
Así es. Y bueno, ya está en la línea telefónica a esta hora de la mañana la doctora Ana Granizo Calle, intendenta regional de Apurímac, desde esta institución SUNAFIL, que también siempre estamos dando este espacio para que usted y yo estemos informados. ¿Cómo está, doctora Ana? Muy buenos días. Buenos días, muy amable, que siempre me dan ustedes un espacio acá en su radio. Bueno, un saludo, como siempre digo, de mi titular, el Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Edgar Vallejos Florián. Bueno, ahora venimos con un tema muy importante, que es los riesgos laborales en el sector turismo. Justo a puertas que viene, ya sabemos, el 24 de junio, una fecha muy importante dentro del turismo, como es la fiesta y celebración del Inti Raymi, ¿no? Sabemos que tenemos visitas tanto dentro del ámbito nacional como extranjero que vienen a visitar nuestro país por estas celebraciones. Entonces, ese es nuestro ánimo ahorita de venir y hacer esta vocería para advertir, ¿no?, dentro de las empresas y agencias de turismo que garanticen la seguridad y salud de los porteadores durante el Inti Raymi, ¿no? Claro. En esta zona, que justo es la zona más convulsionada, más vista a nivel mundial realmente, estas fiestas, ¿no? Así es, doctora, y sí, pues hemos estado ya al inicio de este programa, ya dando en los titulares que se necesita buscar la seguridad básicamente de los porteadores en esta fiesta en Cusco, y también, por supuesto, estamos muy cerca acá en la región de Apurímac, que también turistas nacionales, internacionales, pues llegan en esta fecha. Adelante con la información en todo caso, doctora. Sí, mira, esta vocería realmente responde a que todo el público que nos escucha, más que todo el público objetivo, que en este caso son los empleadores y los trabajadores dentro del sector turismo y hotelería, y los líderes de la ciudadanía de opinión, que por favor adviertan que esta actividad, si bien es esencial en la generación de empleo, sabemos que más de 1 millón de personas dependen del sector de puestos de trabajo, y puntualmente en el turismo en estas fechas, se activa, hay una gran demanda en el sector transporte, en la misma industria hotelera, en agencias de viajes, guías de turismo, artesanos, museos, hasta gastronomía, etcétera. Advertimos que los porteadores tienen que tener seguro principalmente el seguro que deben de tener es el seguro SCTR, el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Porque eso previene cualquier riesgo dentro de su actividad laboral. Ustedes saben de que si no tienes un contrato, no tienes un contrato de que tengas estés anclado a una empresa, obviamente de que eso también, esa informalidad genera de que en algún momento, si pasa algún accidente, ellos se encuentren sin cobertura, no estarían coberturados obviamente en ningún nivel, ni físico, ni económico, y eso es lo que nosotros queremos, que la ciudadanía preste atención y que ellos sepan que tienen también derechos, deberes dentro de sus contratos, pero el empleador tiene que darles esos seguros, tiene que darles las garantías de su día a día, desde donde pernoctan, de la carga que reciben, etcétera. Y esto es un llamado a todo, dentro de la normativa, a todos los servicios que se dan, tanto de hospedaje como agencias de viajes, el guiado turístico, inclusive el turismo dentro de centros termales o similares, reuniones o convenciones, las artesanías, estacionamientos, todo ese ámbito es considerado dentro del Ministerio de Comercio de Exterior y Turismo, y que obviamente estos servicios deben de estar obviamente regulados dentro de una formalidad, ¿no? Entonces yo creo que a través de SUNAFIL nosotros queremos advertir a los que están empleados en este rubro, que sepan que ellos tienen que tienen que tener, por ejemplo, ellos deben de haber sido capacitados en seguridad y salud en el trabajo. Debe de haber un coordinador dentro de sus empresas que haya recibido estas capacitaciones y que vigile y tutele, que se cuide a los trabajadores dentro de sus actividades laborales.
Entonces creo que esto es importante que todos lo sepan porque muchas veces no lo advertimos, ¿no? Ni siquiera los que hacemos uso de sus servicios. Entonces creo que esa evaluación debe venir de tanto del ciudadano de a pie como de los mismos empleados. Y una advertencia pues para los empleadores, que ustedes saben de que no es nuestra finalidad poner multas, pero el tema es prevención, orientación, que sepan qué es lo que pide la norma. Entonces, lo que estamos pidiendo a través de esta vocería es de que ellos cuiden, tutelen los derechos de sus empleados, ¿no? Y si no, ya saben que si se advierte infracciones, va a constituir en infracciones desde graves hasta muy graves, ¿no? Entonces creo que no es nuestro ánimo es que nuestro país desarrolle dentro de una formalidad, dentro de un régimen de promoción y seguridad dentro del trabajo, ¿no? De todas maneras, doctora, tiene que ser sobre todo la seguridad. Muy bien, gracias, doctora Ana. De hecho, que vamos a tener otros espacios para seguir conversando. La hora nos ha ganado. Muchas gracias. Buen día. Muy amable. Gracias a usted. A usted. Buen día. Feliz Día del Padre a todos los padres. Gracias. Sí, gracias. También a través suyo, a todos los padres ahí en Sunafil, que me imagino que también deben trabajar muchos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo para usted. Gracias. Perfecto, muy bien. 8 de la mañana con 2 minutos. Definitivamente el día de hoy el tiempo nos ha ganado. Teníamos audios también del inicio de obra en la comunidad de Patarcancha. Arlet Luna, el profesor Fris Valencia. Lo vamos a tener que trasladar para el día de mañana. Pero vamos a ingresar. Lo voy a pasar, Javier, a las 12:30. Claro, efectivamente, al mediodía, ¿no? En nuestro noticiero en Surfo y Noticias. Ya estamos con Guillermo Recharte. Hay una obra que va a iniciar el día lunes, una obra muy importante, trascendental, priorizando la educación a través de la modalidad de obras por impuesto. Don Guillermo Recharte, desde el lugar de los acontecimientos, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Links, ¿cómo estás? Javiercito? Efectivamente, acabas de mencionar algo muy importante, algo histórico que va a ser en nuestra provincia de Cotabambas, Javier. El día lunes, precisamente en el marco de las actividades conmemorativas por los 50 años de la comunidad de Pumamarca, este lunes 22 se va a dar inicio o se va a firmar ya prácticamente el convenio para poder, digamos, entregar el terreno y también se inicie la construcción de la emblemática institución educativa integrada de Pumamarca, en el cual se va a invertir casi 80 millones de soles, y esto no es nada poco, porque el resto de las instituciones que se están realizando tienen un presupuesto menos, y es que Pumamarca pues efectivamente tiene una gran cantidad de niños estudiando, y bueno, pues en este caso ya se ha determinado, ya se ha saneado, digamos, se ha cumplido con toda la documentación. El expediente técnico también ha sido ya modificado y nuevamente revisado, y ahora el día lunes se va a llevar a esta importante ceremonia. Este colegio, Javier, Liz, es precisamente emblemática en esta población, en la población de Pumamarca, pero entendemos que toda gestión, todo éxito, toda obra, por supuesto, tienen pues personas que han luchado y desde un comienzo para que la población estudiantil pueda beneficiarse. En ese sentido, me encuentro con un personaje bastante conocido, no solamente con él, sino también con representantes de esta institución educativa de inicial, primaria y secundaria. Pero primero, vamos a conversar con un profesor lugareño de acá de Pumamarca, el profesor Gaspar. ¿Cómo está, profesor Gaspar? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Surfing. Muchas gracias por el espacio que me brinda. Un especial saludo a todos las personas que están en sintonía de esta Radio Surfing. Así, cuéntenos un poquito, recuérdenos cómo se empezó a hacer las gestiones, porque entendemos que esta institución que actualmente está, ¿desde cuándo viene esta institución que, bueno, pues ya prácticamente está limitadamente, pues, en cuanto a aulas, a una infraestructura bastante reducida? ¿De cuándo viene, profesor, eso? Inicialmente empezamos con nivel primario inicial, de secundario en el año 2009. Desde ahí nuestra preocupación para los estudiantes por el crecimiento demográfico de los estudiantes en los 3 niveles. Entonces, aquí en
la urbanización Nueva Jatumpampa se ubica en los 3 niveles, pero con el correr del tiempo, repito, ha crecido la población demográfica de los estudiantes. Por tal motivo, exactamente el año 2012 nace esta idea de integrar a los 3 niveles. Y gracias a la iniciativa también de los compañeros de la comunidad, exactamente de José Wilca, y de manera muy satisfactoria la presencia y participación del exalcalde Odilon Guanaco. Entonces, a partir del año 2012 surge esta idea, pero oficialmente empezamos con este proyecto integrado el año 2017 y el año 2019 emprendemos con elaboración del perfil con el alcalde Rildo Guillén. Casualmente yo también tuve la participación en esta gestión. Entonces, ese es el caminar de nuestro sueño. Han pasado muchos años, han formado parte de muchos personajes y seguramente el lunes van a estar satisfechos. E incluso muchos de los personajes que han sido parte de esta iniciativa ya no existen ya. Así es, cuando el proyecto es grande, demora, pero siempre el sueño era grande y casualmente... Claro, pero hay que soñar en lo real, no de repente en fantasías, ¿no? Claro, muy bien, profesor. Y también por aquí nos encontramos con varios padres de familia, pero en este caso, Abel Huamaní es presidente de la PAFA del nivel de primaria, ¿verdad? ¿Y cómo estás, Abel? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre usted? Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Más bien, gracias por la visita. Estamos en el aniversario, ahorita en este momento, que es 50 bodas de hora. Por la visita. Cuéntame rápidamente. ¿Cómo empieza aquí con la primera institución educativa? Supongo que habrá sido la primaria o la secundaria acá en Pumamarca. Fue primaria. ¿En qué año? Es el 2009, en la primaria, acá en el nueva urbanización Jatumpampa, que se ha formado nueva urbanización. Desde ese momento, el más antiguo que teníamos nosotros es antiguo Pumamarca, ¿no? Arriba. Entonces, eso desde ese momento trasladamos acá, que en 2009, que nueva urbanización, que es ya, como usted ve, que está acá, ¿no? Pero bueno, creo que para nosotros es ya creo que es un orgullo. Y creo que Dios o nuestra voz de cada padre y familia oye. Y por ese motivo creo que nosotros año en año, cada autoridad siempre va luchando, ¿no? Por este sueño que tenemos, nuestro colegio integrado que viene, ¿no? Entonces ya creo que nosotros nunca nos hemos dado atrás, pero hemos dado siempre adelante, presionando, que así que en el camino todas las autoridades han tenido dificultades, pero a todas las autoridades felicito, ¿no? Desde que inicio que han hecho este colegio integrado, ¿no? Que ahora la realidad, el sueño se está haciéndose. Entonces ahora que se va a hacer, el inicio de obra se va a hacer, ya no inicio de primera piedra, sino inicio de obra, y creo que va a ser bonito, ¿no? Siempre agradecer a todos las autoridades, padre y familia, también que la realidad que está haciendo, y también Minera Las Bambas, ¿no? Entonces, y el que nos ha hecho una bonita historia va a ser esto. Para nosotros es un orgullo y ver un buen estado que esté estudiando nuestros hijos, ya no como ves, como una chocita, ¿no? Entonces, quisiera agradecer a todos ustedes y a todos que se han puesto a las autoridades, felicitar a todos, padre, familia, también, ¿no? A todos los que han luchado siempre, líderes, liderazgos, también que han luchado, para todos yo los felicito, y que nuestro sueño ya está realidad. Yo estoy alegre y contento, ¿no? Y para mí es una ilusión que está acá y también como presidente de la PAFA que estoy acá. Perfecto, Abelito. En el 2009, profesor Gaspar, cuéntanos un poquito rápidamente, porque nos están esperándonos en el 2009. ¿Quién ha sido el primer director? ¿Cómo así se forma? ¿Quién ha pedido esto? Sí, en el 2009, gracias al apoyo también y coordinación entre la UGEL y la empresa minera Las Bambas, el primer director ha sido de apellido Vargas, Vargas Machaca, y seguramente ahora está en sintonía. Luego suceden otros directores y a partir del año 2012 asumió este cargo, casi un promedio de 12 años.
mi persona y actuar varias... A partir del 2012, durante 12 años usted como director. Exactamente. Entonces, esto creo como comunero, como hijo de Pumamarca, he tenido participación de repente no grande, es como decir en un tablero de ajedrez como un peón, pero a veces el peón es efectivo en ajedrez, no hasta mata de reina, ¿cierto? Eso es, pero este espacio también aprovecho para reconocer el trabajo de los alcaldes, el trabajo de los personajes profesionales de PRONIEC, Nieves, la señorita Nieves, economista Nieves, que nos ha colaborado fuertemente, y ahora ha terminado también con el trabajo PRONIEC mismo, con diferentes profesionales, ¿no? de alta calidad, porque aquí se trata de un proyecto grande, y también gracias al profesor Vicente Quispe Huiza, director por aquel entonces de la UGEL, ha tomado de repente una decisión muy coherente en atendernos, en juntar los 3 niveles, inicial, primaria. Caso de ser secundaria nomás el proyecto, hace tiempo que hubiéramos concluido, pero este proyecto es grande, que como la cifra del presupuesto, ¿no es cierto? Desde este espacio también el reconocimiento al ingeniero Allen Concha por el trabajo que lo ha asumido en la ciudad de Lima, ¿no? Nos ha atendido, él ha sido parte del equipo principal, entonces a todos ellos, y espero que el día lunes nos acompañe también el ingeniero Allen. Muy bien, así es que en una pequeña historia, bueno, pues perfecto, nos hemos alargado Guillermo. un poquito, pero bueno, muchísimas gracias. Así Gracias que el a día ti. lunes estamos acá con una gran ceremonia, mi estimado Javier. Perfecto, Guillermo, muchas gracias y éxitos. Le recomiendo que haga una transmisión de Facebook y cosa que también puede entrevistar a todo el público y toda la población que ahorita está por ahí, pueda también estar, pueda ser escuchado. Guillermo, muchas gracias. Hasta una nueva ocasión. Hasta cualquier otro momento, Javier y Liz. Muchas Hasta gracias. cualquier momento. Muy bien, 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes, y es que la comunidad de Chuicuni está de aniversario. Guaycaicuna, Panaicuna, una comunidad muy importante dentro del distrito de Chalhuahuacho, está de aniversario. Checa la Tamasicuna, Hueracocha, presidente Enrique Rimero, Enrique Payon Parlero, Enrique. Vamos a entrar en comunicación telefónica justamente para conversar con el señor presidente de la comunidad de Chuicuni, el señor Corsino Wilca Escalante. Hueracocha Corsino, yo achaba en Geracho, Mananacho. Javier Chequia, Pantara en Guillermo Richard Tenespa. Oye, 8 de la mañana con 14 minutos, mientras establecemos la comunicación telefónica, reiteramos esta invitación para el 4º Festival de Danzas Yanaguara Raimi 2026, niveles secundaria, comunidades campesinas, agrupaciones folclóricas, centros culturales, institutos superiores y universidades. Están invitados, la actividad se desarrolla en el Centro Arqueológico de Queuña. Si usted quiere tener mayor información, a este número celular 957-08-4004. Así es, ñari, que Hueracocha Corsino, ña, Cashan, ñarik, teléfono, expresidente, me dice, expresidente, expresidente, también fundadores, pues claro, parte de la comunidad. Y menan, Capachan, que Hueracocha Corsino. Buenos días, señorita. Así lo mismo también a todas las autoridades que se encuentran en el departamento de Apurímac. Así lo mismo también a la provincia de Cotán, distrito de Chaloche, a mi comunidad Chuicuni, más que todo también. Buenos días, señorita, gracias, primitivas Jajimanta. Cusa, Hueracocha Corsino. A ver, su radiecito un poquito, le bajamos el volumen por ahí para que nos podamos entender un poquito. Huillairuaico, ima actividad kuna, ima kunan karishan kai, mozo aniversario en escapi. Bueno, ñaya caña tukurushanko con ampunche mereke en día central. Con ampunche carenca, primero lugar, izamiento de la bandera, después carenca, pelú taitai, huarmicuna haitarenca, aricona haitarenca, jovencona haitarenca, desfile, carenca que zapanca, caseriumantare que ahora imaginatas, aparenca cuche desfile talín somana shed más que todo premio kama chaygona karen karete
Pacarintagmi Karinka, corrida de toros. Wow, corrida de Entonces, toros. Así es, entonces más bien no carita, manani, o el tapanakunata, que una lectapich ese tota serenata karen, y me inacha alilancharit y le recuncoman karen de repente y macho problema pasamos, pero felicitaciones, seguramente aliamponecha pasará porque no cacanana el contratiempo que era unas parejas no capto kunata que cuidación erico así pero que pagar impugnaría para que entonces Chaimanta ni Tamonani me va a disculpar antes tiempo que comunidad forma de funda esta sea carcanana facilidad chucaran que comunidad con el el cope pero comunidad con una un poco fácil ya que están sin el que hay pecar que con hay discutir esta manera discutir esta que me iban a pedir documento con una proceder que reconocimiento de la comunidad en el que entonces sacar que manta por en la cara banqueman documento o resolución mágica chaquichelape total tiempo enseñante o el que con la policía que imagínate mana carretera carancho coco carancho entonces chaquilape por entonces juez sufresca caran antes tempoca que resolución niesca tarifa mana facilidad con angina manera con anga gracias seguramente con las bombas también hay algo mana que antes hay na chucara checa funda contarme en 1986 sí perete entonces tabachunca tamaña checushan comunidad checones cumpleaños 18 de junio como naces entonces Tabachunco tenía cumplir acá. Entonces, algo pregunta más de repente, señorita. Mana kusa willamasqayki kumanta uraqucha corsino chaqayta punitaq nisqayki hina ñawpaq chaynaya karanriki purinanchis karanriki p'uncha mijusqa mana mijusqa kay seguramente documento kunariki qhipanman purina hoy en día pues los jóvenes ya mana chaykunata yachankuñachuriki ahora ya la mayoría seguramente de nuestras familias han crecido chayqa kusa wiñarinku kunanqa carruchayuq motuchayuq kapunku chayqa ratuy maytapas riki p'itarkachin sumaq waraqucha corsino. Entonces, señorita Yachascan Sena, que Campulactaca Sasaya, provincia Cotombas, Sasaya, manejo, comunidad, con andahuaylas, hay maraes, hay nachore que mana alin desarrollas caracteres y lactan se pone ya, hay vista. Disculpando la palabra, nunca autoridad con Natalia Pachelenta, alcaldeta, alcaldeta, por ejemplo, dentro del distrito de Chaloche hay federaciones malorin y mentañerón que felicitan al ex alcalde con Natapas, felicitan manan sasan leacta sirvi, pero leacta más en sikuno manata, aquí ya reconocen aquí en Camana y ya cheta, pues munancocho, y me ina pino gañini cheta man valoran a cancho, man valoran cocho, pero aquí en felicitación que pero cuando usted llega chaira para con alguien de care para mi genata poder cajenar pero causa ya tinsia munanse pitapis maitapis alguien lo ataca siempre la siempre felicitarine que hay na chukama y llamana yo señorita entonces chay minche que namanta historia en escamata rimari chay funda y peca no casatea por la manera facilitacho o en segunda comunidad joven ya carece Jujñera, que nakacho una caja jujñera, tajare que le están seré que señorita algo tapuriquicho con mampas. Consapone, hueracocha corsino, felicitaciones campas cachum picuna charique sasachacus parique por heredán que seriki que comunidad rijorenan pajarique. Hueracocha corsino, invitación ta churaico sobre que comunidad vecina con arique visita Amazon con ampon charique somasta aniversario ta pasar en Anchispaj. Ay, Arrachuanque, gracias. A ver, Colampon chay, día central. Guayquichelcuna, Panayelcuna,
Llapa comunidad manto de Machanquiches de a nivel digital o provincial también. Amorice, Joaquín comanda de Cusiansecho, comunidad chikunita, Joaquín y Conso, Joaquín comanda poner y concepto de fondo a fondo de Extensecho, Maipes, Toropos, Puglia, Cacherén, Cachete, Imena, Siltecho, Manacho, Minterache, Amorice. Así lo mismo también, Pacarin Casca, con la punchea, que Nakuna Canca, deportes, concursos, danzas, desfile, ahí narete, Pacarin y Chaca, corrida de toros, canca, de que hay lugar, llaman canca, al incunato, que es como primera sangre, narete, familia Huica, no caspone más que todo con Aguaydoga, después familia Corpón, narete, Anchaicona, entonces a mí se cabarico, invitaquico, chasquico, con tuma carikeo maquita más tariguspanse, chasquilgusayico, jamuquiso, chaicona, panachaicona, así lo mismo también de radio surf y también paikunapis, jamurice, jankunapis, jabaricujulapis, alegaricujina, por lo menos bailar jena, ahí se pascunapis, pashnacunapis, alincuna cayó bien preparado shankuponen, entonces hueracucha que el mupe siempre caname, tosingunami kaipe, así lo mismo también a todos los relacionistas de las bambas también, por ejemplo, más que todo el señor Luis Pipes Samuchumea, Tosingunapa, Jabaribachón, Cori, y Menan Kucheta. Algo pregunta más, señor Guillermo. Consapone papá, Añanchaco y Criki, ñaupajmaña, tu pareson. ¡Feliz aniversario, gracias, comunidad Chuicuni! Muy amable, gracias. Muchas gracias, Listo, buenos días. un abrazo, Corsino. Gracias, muy amable. Chaypiña. Toros Tarik Sorteresón Spagarin Ponchao. Muy bien, ahí está el saludo también para el gestor desde Minera Las Bambas, Luis Ishiñaui, que ve pues toda esta zona, ¿verdad? Ajá, Ushuñaui, perdón. Pantarucén. Un saludo también para Evelyn Lozano. Señora Evelyn Lozano. Nos han enviado colágeno para promocionar seguro. Ya, para las 9 ya. Perfecto, Lisbeth. En todo caso, 8 de la mañana con 23 minutos. Tenemos que ingresar con la Catedral del Deporte. Mientras tanto, reiteramos este saludo para la comunidad de Chuicuni que está de aniversario. Un saludo para mi amigo Iman Sotenka con Caroni Wilcayao. Man Sotendio Aronicho. Chuicone Perique, Escalante con Apajariki, Jinaya Tajariki, Guaracocha, Luis Unshuñawi, Pananchi Seriki, Evelyn Lozano, Paiconapsriki, Minera Las Bambas, Paiconapsriki, Chaypica, Anguacoriki, Somachtariki, Conamponche, aniversario Nescatariki, Wakirichenkaku, Waikaikona, Panaikona. Paqariskanqa Toropujllay. Toropujllay iskanqa paqarin chay tarik waraquch korsnoq torokunatas payqa ch'isimantaraq kanchapi qhawayshan. Ya, punchullawan chariki. Punchullawanch paqarin kanqa imenas kakunqapas, toros van a entrar, por favor, sano chaya, juishuchaykispa haykunkisqa torosmanqa paqtata chaymantata paqarin minchapunchawqa. Ya, ¿qué tenemos eso? Vamos rapidito ahora sí con Shakira. William Guamán, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Mil disculpas, se ha extendido el informativo Willarico. Es que hay temas importantes, ¿no? Pumamarca está de aniversario, se va a iniciar una importante obra, Chuicuni está de aniversario, la Catedral del Deporte, para no enfriarse, estaba trotando de aquí para allá. ¿Cómo está William Guamán? Al ritmo de Shakira. ¿Cómo estás, Lisbeth? Javier, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente, a ritmo de trote, rápidamente nos vamos con el... No sin antes, sin duda enviar un saludo cordial a la comunidad de Chuicuni y también próximamente Pumamarca, ¿no? Que están de aniversario, ¿no? Mucho frío, hay que abrigarse bastante, siempre es la recomendación. Vamos con la información deportiva. Bueno, se vienen los resultados del Mundial. Ya se acabó, Javier, la primera, digamos, fase de este Mundial hasta ayer, porque hoy día ya arranca los segundos partidos para muchas selecciones, ¿no? En general, la primera tuvo sus cosas bonitas, también hay buen fútbol, digo yo, algunos resultados inesperados, pero en general el Mundial se desarrolla a plenitud, con escenarios de primer nivel, vaya escenarios, canchas realmente en buen estado, los escenarios deportivos ofrecen pues un espectáculo mayor y también hay muy buena asistencia de público a las graderías de
los recintos deportivos donde se está jugando el Mundial, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Espectacular, un Mundial interesante, distinto, bonito, que seguramente traerá a un campeón, ojalá sudamericano, decimos nosotros. Ayer, hablando de equipos sudamericanos, Colombia se estrenó con una victoria en el Mundial 2026, se impuso por 3-1 a Uzbekistán, un equipo no muy conocido, una selección no tan rodada, pero bueno, es importante un mundial, ¿no? Mundial es mundial, y estuvieron a la altura de las circunstancias los jugadores de precisamente el cuadro del colombiano, el cuadro cafetero, ¿no? Que hizo prevalecer su condición incluso de país que juega bien al fútbol, ¿no? Ayer este partido se desarrolló precisamente en horas ya de la noche. El cuadro colombiano pudo vencer 3-1 a Uzbekistán en un partidazo que precisamente tuvo como entre sus filas a Luis Díaz como una de las figuras importantes de esta selección de Colombia. Bueno, vamos a ver más resultados que se dieron ayer precisamente, amigos oyentes. Los resultados fueron los siguientes cerrando esta primera fase, digamos, de la participación de selección. Portugal arrancó esto en horas de la mañana ayer. Portugal no pudo ante la República del Congo, empató un gol por lado. Ahí hay críticas a Cristiano Ronaldo porque le manifiestan que tiene que jugar en función de su equipo, no en función de él. Se perdió 2 goles cuando podía haber anotado otro jugador, pero bueno, son situaciones que pasan en el fútbol. Pero hay críticas a Cristiano Ronaldo que no puede anotar después, en el anterior mundial tampoco. Este mundial ojalá que lo pueda hacer para poder subir, digamos, dentro o estar dentro del récord de goleadores de los mundiales. Portugal entonces empató ante Congo 1-1, más tarde jugó Inglaterra ante Croacia, un partidazo sin duda, con la figura especial de Harry Kane como un jugador que ha hecho 2 goles también. Croacia que no pudo con Luka Modric, ¿no? Un jugador ya por ahí bastante rodado, ¿no? Ya se nota también el tema de la edad, pero bueno, Inglaterra se impuso, es un candidato también serio para llevarse la Copa del Mundo, 4-1 ayer en un partidazo ante Croacia. Otro partido, el de Ghana, que venció ya al límite, Ghana venció 1-0 a Panamá, partido que también le sirve al cuadro africano para poder avanzar en la siguiente fase. Y en la noche, como habíamos indicado, Colombia venció 3-1 a Uzbekistán. Fiesta colombiana, todos estuvieron pendientes de ese encuentro ahí en Colombia, ¿no? Un país sudamericano que también nos representa. Vamos a los partidos de hoy rapidito. Hoy juega, atención, Chequia ante Sudáfrica, ya partido de definición. El que pierde ya fue, así de simple. Entonces tienen que dar el todo por el todo para poder avanzar en la siguiente fase. Suiza enfrenta a Bosnia y precisamente este partido se juega a las 2 de la tarde. Pues Suiza, que también está muy bien, arrancó bien, pero vamos a ver si ratifica este momento, ¿no? Estas selecciones tienen que ratificar su momento, como digo, para poder continuar en la siguiente fase. Canadá enfrentará a Qatar, ¿no? A las 5 de la tarde, buen partido. Y el partido de fondo a las 8 de la noche, México enfrentará a Corea del Sur. Durísimo rival para México, seguramente van a querer asegurar su clasificación el cuadro anfitrión, el cuadro mexicano. Vamos a ver qué pasa, qué sucede. Lo cierto es que va a tener un duro rival como Corea del Sur. Mañana hay partidos para sudamericanos, así es, Estados Unidos enfrenta a Australia a las 2 de la tarde mañana, Escocia ante Marruecos a las 5 de la tarde, y la selección brasileña, ¿no? Que ha dejado un sabor no tan agradable en su presentación. Vamos a ver qué replantea Ancelotti para este partido de mañana. Va a jugar ante Haití a las 7:30 de la noche. Recordemos que Haití jugó con la selección peruana, cayó, no es una selección tan, digamos, intensa, pero podría dar ahí la sorpresa. Pero Brasil tiene que ratificar su condición, en este caso de copero, ¿no? De selección que va bien. Tendría que vencer, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Brasil entonces enfrenta a Haití mañana a 7:30, y cerrando esta jornada deportiva el día de mañana, Turquía enfrenta a Paraguay, otro equipo para que también necesita de ganar Paraguay, si no, ya le dice hasta otra oportunidad al Mundial, con Marcelo Bielsa a la cabeza. No arrancó bien. Marcelo Bielsa también un tanto arrogante,
O sea, no tiene declaraciones, digamos, tan empáticas como en periodismo, ¿no? Es un poco alejado a su realidad. Bueno, así es la situación del Mundial. Bueno, entonces, mañana hay partidos interesantes, 2 sudamericanos que estarán nuevamente en los segundos partidos decisivos y de gran reto para poder clasificar a la siguiente fase. ¿Qué nos está trayendo el Mundial? También, sin duda, nos trae la fiesta de los goleadores. Lionel Messi hizo un triplete, está realmente arrasador. Vamos a ver cómo va en el proceso del Mundial. Lo cierto es que ya han alcanzado a Kroos como un goleador importante histórico de los mundiales, tanto Leo Messi, también por ahí se podría acercar jugador, hablamos precisamente de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero que no está notando. Vamos a ver su ansiedad, tiene que controlarla para poder seguramente ser histórico, porque recordemos que es su último mundial de Ronaldo y de Leo Messi. Bueno, además en el plano local, rápido con la información, ya se viene próximamente, digamos, la presencia ya y la presentación de Gianluca Lapadula, mi estimado Javier, que ya fichó por el Universitario. Va a llegar entre estos días, estará llegando ya a la capital de la República, porque ojo que la U está haciendo tipo una pretemporada para afrontar el clausura. Buen fichaje ¿no? Gianluca Lapadula, que no estará viniendo por poco, debe ser un contrato, bueno, para nuestro contexto, millonario, sin duda. Esa es la realidad. Va a ser muy interesante tener a Gianluca Lapadula, que también visitará seguramente el interior del país, claro. Va a estar seguramente en Cusco, en Arequipa, por los partidos que le toca jugar a la U de visitante. Bueno, eso con respecto al torneo local. También Paolo Guerrero ha anunciado que busca adquirir el 100% de las creencias, en este caso de la Alianza Lima. Parece que en el futuro quiere ser, dirigente importante y sobre todo de repente ganar el accionariato de el Alianza Lima, ¿no? Razones no le faltan y también dinero, ¿no? Porque Paolo Guerrero en toda su trayectoria futbolística ha hecho bastante presupuesto como para poder tener ese lujo de ser, digamos, el acreedor principal o el accionista principal de el cuadro del Alianza Lima. Punto final al bloque deportivo, amigos. Este fin de semana también se viene la Copa Caliente, no tan lúcida, no tan digamos, marketeada, porque la mayoría de equipos están jugando con sus, digamos, jugadores alternos, ¿no? Para poder darles un poquito más de rodaje y tener opciones, seguramente, los técnicos para lo que se viene el clausura después del Mundial, que ahorita está en pleno rodaje. Punto final, entonces, colegas, los invitamos a cerrar ya seguramente el informativo. Mañana nosotros volvemos con el bloque deportivo. Perfecto, William. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Nos vamos, colegas. Nos vemos mañana. Buenos días. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillarico y que tengan una bonita mañana. Cuídense, abríguense y pásenlo bien. Feliz aniversario, comunidad de Chuicone, y un saludo también para nuestros amigos de la localidad de Pumamarca. Tupacona, Enzcama, Guayacaicona, Panaicona. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico.